Hoy es la lección número 3. Los que estamos aquí ya traen su cuaderno. ¿Todos traen su cuaderno? ¿A alguien le falta? ¿A nadie? Sí hay cuadernos todavía, ¿verdad? De escuela sabática. Ahora vamos a ver cuántos hay. El sábado pasado que lo comenté en la tarde dije se van a terminar, pero creo que nadie pidió. Hay 3, todavía hay 3. Muy bien. Bueno, toca la lección número 3. La sabiduría no basta, pero la fe resiste el desencanto. ¿Así es? ¿Es el título de la lección? ¿Cómo dice el título, hermanos, hermanas? Amén. Cuando decimos que algo no basta, eh, queremos decir que de algo sirve, ¿verdad? O sea, algo me da, de algo sirve, pero no es suficiente, no, pero no basta. La sabiduría está bien tenerla, es bueno tener sabiduría, pero no basta. Vamos a ver para qué no basta. En toda la lección vamos a estar hablando de esto. Si es bueno tener sabiduría, sabiduría de Dios, lo sabemos, sabiduría que Dios da, que Dios enseña, pero no basta. Y vamos a ver para qué no basta. Pero también el título dice, pero la fe resiste el desencanto. La sabiduría no es suficiente, no basta, pero la fe resiste el desencanto. ¿Cuál desencanto? O sea, ¿de cuál desencanto está hablando el título? ¿De cuál desencanto se imaginan? Si ya vieron la lección, pues ya saben de cuál desencanto está hablando. ¿Sí? ¿Desencanto de la vida? ¿Sí dijo así, ¿verdad, hermano? ¿El desencanto de la vida? Las molestias de la vida, los dolores de la vida. Y lo dice el predicador, ¿verdad? En Eclesiastés capítulo 1, verso 18, dice que cuando se aumenta la sabiduría, se aumenta la molestia, se aumenta, o sea, mucha sabiduría es molestia para la carne, para la vida. Y se aumenta la ciencia y se aumenta el dolor. La ciencia es el conocimiento. Entonces, cuando viene la molestia y el dolor, pero si yo sé mucho, pues no estoy satisfecho, ese es el desencanto. No estoy completo, ese es el desencanto. Me siento vacío, ese es el desencanto. ¿Cómo es posible que yo sabiendo tanto y no estoy bien? Ese es el desencanto. Entonces, la sabiduría no basta para vivir en plenitud. La sabiduría no basta para vivir con plenitud, pero la fe en Dios, la esperanza en Cristo Jesús, dice, resiste cualquier desencanto. Ese es el título de nuestra lección y de eso se trata nuestra lección, de eso vamos a estar hablando. La lectura está en Eclesiastés capítulo 1, de los versos 12 al 18. No los vamos a leer, ya comenté el 18. ¿Alguien me ayuda antes de leer el énfasis a leer el verso 14, que es el que está aquí en la lección? ¿Alguien lo quiere leer, por favor? Verso 14 de Eclesiastés 1. Amén. De eso, estos versículos los vamos a estar repitiendo, ¿verdad? En todo el trimestre. Todo es vanidad. Todo lo que el predicador experimentó, vivió, todo lo que vio debajo del sol, dice que todo ello es vanidad y además es aflicción de espíritu. Y ahí menciona ese desencanto, ¿verdad? Oye, pues sí, aprendí esto, experimenté aquello, conocí aquello, me di cuenta de aquello, ya sé, ya conozco de esto, pero todo es vanidad y además es aflicción de espíritu. Por eso el énfasis de la lección, de esta lección, donde vamos a tratar este tema,
que la sabiduría nos trae desencanto de la vida, pero la fe resiste ese desencanto. El énfasis de la lección será: la sabiduría es necesaria, como les decía al principio, ¿verdad? La sabiduría es necesaria, aunque no sea perfecta. La sabiduría es necesaria, aunque no haga que mi vida sea perfecta, aunque no me convierta en una persona perfecta por la simple sabiduría, por tanta sabiduría, por tanto conocimiento, por tanta ciencia. La sabiduría sí es necesaria, aunque nunca sea perfecta. Y el objetivo, bueno, pues es reconocer precisamente que la verdadera sabiduría, la verdadera, y cuando mencionamos cosas así, cuando decimos la verdadera, bueno, significa que habrá una que es falsa, ¿no? Una que no está, ¿y cuál sería esa? La que no está basada en Dios. Por eso aquí dice, vamos a reconocer que la verdadera sabiduría para la vida comienza con una relación con Dios. La verdadera sabiduría comienza con una relación con Dios. Y es lo que el cuaderno de este trimestre y el anterior o los anteriores, ¿se acuerdan que decían? Veíamos relación con Dios o experiencias con Dios. Ahora dice encuentros con Dios, ¿sí? Entonces vamos a reconocer que la verdadera sabiduría para la vida comienza con una relación con Dios. ¿Y cómo se expresa? Con una dependencia. Y así es. Y sigue hablando o sigue relacionando nuestra experiencia de vida y todo lo que aprendemos, lo sigue relacionando con Dios. Relación con Dios, dependencia confiada en Dios, ¿sí? Tomados de la mano de Dios. Y entonces cualquier cosa que aprendamos, aunque que tengamos sabiduría, conocimiento, que agreguemos a nuestra vida esa sabiduría, ese conocimiento, esa ciencia, bueno, aunque traiga desencanto a nuestra vida, pero con la dependencia confiada en Dios, esa sabiduría será buena, ¿sí? Necesaria, buena. ¿Estamos bien? ¿Vamos bien? ¿Sí? El título, el énfasis, el objetivo. ¿Está claro, hermanos? ¿Hermanas? ¿Sí? Muy bien. Sobre eso vamos a estar tratando en esta mañana nuestra lección. Dice la narración: vivimos en una época que idolatra la inteligibilidad. ¿Qué es esto? Que sea comprensible por la razón. La inteligibilidad. Que sea comprensible por la razón. Todo debe ser explicado, todo debe de ser medido, todo debe de ser previsto. La técnica nos ha convencido de que si tan solo acumulamos suficiente información, podremos dominar la vida. Es lo que la humanidad podría creer, ¿verdad? Bueno, cree, lo que el hombre cree. Pero la vida es escurridiza, se resiste, se escapa entre los dedos como agua que no puede ser contenida. Me acuerdo, nuestro hermano Eliud nos decía el sábado pasado que querer agarrar el aire, ¿verdad? Pues es locura, es imposible. Se escapa entre los dedos como agua que no puede ser contenida. Y en ese choque entre nuestra pretensión de control y la realidad indomable del mundo, aparece una verdad que casi siempre preferimos ignorar. ¿Cuál es esa verdad? ¿Cuál es? ¿Fuerte? Exacto, no entendemos tanto como creemos. Y el que cree que entiende mucho,
está mal y es pura vanidad. ¿Es qué? Sabe poco. Por eso dijo aquel conocido, ¿quién es? Yo solo sé que no sé nada. ¿Quién es? Me, me acabo de acordar ahorita. Aristóteles, ¿quién es? Prisi, ¿no sabes? Prisi. Platón, el que sea. Pero yo solo sé que no sé nada. Eso es lo que, a esa conclusión llegamos, ¿verdad? Cuando, cuando todo lo que sabemos, tenemos, creemos, experimentamos, conocemos, porque viajamos, porque estudiamos, porque maestrías, porque tantas cosas, ¿verdad? Que nos puede traer conocimiento, porque leemos mucho, cosa que no está nada mal. Leer, conocer, inclusive viajar, ¿verdad? Yo me imagino que el predicador viajaba. No todo lo aprendió ahí en el palacio, ¿verdad? Ahí en Jerusalén. Me lo imagino así, ¿verdad? Entonces, tanto que aprendemos, que creemos saber, y luego nos damos cuenta que no controlo mi vida, que tengo problemas, que hay situaciones que se salen de mis manos, que hay decisiones difíciles y que aun cuando crea que tomo las decisiones correctas, algo salió mal. Y entonces eso me da a entender, eso me enseña, aunque dice aquí, aunque quiero ignorarlo, pero eso me está enseñando que no entiendo tanto como yo creía que sabía, que no sé tanto como yo creía que sabía. Eclesiastés lo dijo mucho antes de que existieran algoritmos o laboratorios. Aumentar sabiduría es aumentar dolor. No porque el conocimiento sea malo, sino porque la lucidez revela el límite. No importa si el científico o el intelectual saben mucho, no lograrán entenderlo todo. Además, el sabio no sufre por ignorancia, sino por ver demasiado y por descubrir que la estructura del mundo no responde a nuestras expectativas, ya que la existencia no se deja reducir a un sistema. Y sin embargo, este reconocimiento no es derrota, es liberación de pretender el papel de jugar a ser dioses y reconocer los límites que nos demarca nuestra humanidad. Dice que así como el predicador vio, conoció y experimentó, así los científicos, ¿verdad? Conocen mucho, descubren muchas cosas, se dan cuenta o sea, tienen tanto conocimiento, pero al final dice que, bueno, que sufren no por ignorancia, sino por darse cuenta que el mundo está quebrado, aún con mucha tecnología, aún con demasiada ciencia, con mucha sabiduría, mucha ciencia, con mucha tecnología, el mundo está quebrado. No responde a nuestras expectativas. Uno puede esperar otra cosa. No, es que con la tecnología, con esto, con lo otro, la humanidad ya va a dejar de sufrir. Y entonces uno se da cuenta que no, ni así, ni aunque se aumente la ciencia. Es más, ahora entendemos, bueno, podemos entender que se aumenta la ciencia y como estamos viendo, se aumenta el dolor en lugar de que disminuya el dolor, en lugar de que disminuya el sufrimiento, aumenta el dolor. Me llama la atención lo de jugar a ser dioses. O sea, el hombre se da cuenta que ni con mucha sabiduría, ni con toda la sabiduría, ni con toda la ciencia puede llegar a ser Dios, aunque ellos quieren, ¿verdad? Y entonces chocan con esa idea. No pueden ser lo que Satanás les dijo que serían, ¿sí? En Génesis, cuando le dijo a Adán y Eva, vas a ser como Dios. Y entonces se da cuenta que me engañó, no soy como Dios, no puedo ser como Dios. Ese es el desencanto. Cuando dejamos de exigirle a la vida que sea comprensible a la lógica de la razón humana, cuando renunciamos a la ilusión de que
todo debe tener una explicación inmediata, entonces, solo entonces, podemos comenzar a vivir de verdad. ¿Sí? Cuando dejamos de exigirle a la vida, cuando dejamos de preguntar y de cuestionarnos y por qué esto es así, por qué sufro y por qué tanta maldad y por qué la injusticia y por qué el mundo la humanidad no progresa o por qué no para de sufrir. Dice que cuando dejemos de exigirle a la vida que sea comprensible a la lógica, a nuestra lógica, entonces entonces podemos comenzar a vivir de verdad. Dice, la sabiduría bíblica no es un instrumento para dominar el mundo, como se ha hecho con el conocimiento científico, sino una invitación a caminar en él con corazón humilde. La sabiduría bíblica, ¿sí? Hablando de la sabiduría bíblica, no es un instrumento para dominar el mundo, sino una invitación a caminar en él con corazón humilde, en el mundo, con corazón humilde, caminar en el mundo con corazón humilde. No nos promete control, la sabiduría bíblica no nos promete control, nos promete discernimiento. La sabiduría bíblica nos da discernimiento. La sabiduría bíblica tampoco nos ofrece certezas absolutas, sino una fidelidad. Una fidelidad que nos sostiene incluso, ¿en qué? En la oscuridad. ¿Sí? Aunque no entendamos todo, aún conociendo mucho de la Biblia, va a haber muchas cosas que no entendamos, ¿verdad? Aunque no tenga respuestas de todo lo que sucede ni en mi vida ni en el mundo, aunque no pueda entender por qué suceden las cosas así, aunque no pueda entender por qué tanta injusticia, aunque no pueda entender por qué tanta maldad, aunque no entienda por qué esto, por qué aquello, la sabiduría bíblica nos da fidelidad en Dios, porque nos sostiene, incluso en la oscuridad. La verdadera sabiduría es un acto de resistencia. Resistir la tentación de convertirnos en dioses. Otra vez vuelve a tocar este tema de que el ser humano quiere conocer tanto, saber mucho, y quiere saber y quiere sentirse como Dios, como un Dios. Resistir la presión cultural que exige tener todas las respuestas y que sean inmediatas, y resistir la arrogancia de creer que la vida está obligada a justificarse ante nosotros. Estamos hablando de la verdadera sabiduría. La sabiduría bíblica en su forma más pura es aceptar que el misterio no es un enemigo. No conocer muchas cosas, no es tan malo como creemos. Es que no entiendo esto, no entiendo aquello, no es tan malo, no es un enemigo, dice aquí. O sea, no me hace infeliz, no me hace que no pueda tener una vida en plenitud. No es un enemigo el misterio, sino una guía en medio del caos. Otra vez, repito, la sabiduría bíblica. Y así, cuando Eclesiastés nos confronta con la vanidad, no nos está empujando al nihilismo, que es la postura que sostiene que la existencia humana carece de sentido, de valor o finalidad objetiva. Más bien, nos libera del espejismo.
Sí, Eclesiastés nos confronta con la vida, nos libera del espejismo y nos recuerda que la vida no se posee, se recibe, que la verdad no se conquista, se revela, que la existencia no se controla, se habita. En medio de una cultura, que exige explicaciones, la fe nos invita a una forma distinta de lucidez. Una lucidez que no pretende dominar, sino obedecer, que no busca poseer, sino escuchar, que no elimina el misterio, sino que camina dentro de él. El sabio, el sabio no era un pesimista. El sabio se refiere al predicador, al escritor, al autor del libro de Eclesiastés. El sabio no era un pesimista, era un realista con fe, alguien que había probado el conocimiento, la experiencia y la reflexión profunda. Y aún así reconocía que la vida es más grande que nuestra capacidad de entenderla. Descubrió algo que todos, tarde o temprano, aprendemos. La sabiduría humana es valiosa pero limitada. No puede explicarlo todo. No puede evitar que nos equivoquemos. No puede protegernos siempre del dolor. Ser sabios no significa tener todas las respuestas. Significa vivir con humildad, reconocer que no somos dueños del mundo ni del futuro, aceptar que habrá días en los que la vida no cuadre, en los que el sufrimiento no tenga explicación y en los que nuestros mejores esfuerzos no alcancen. Ser sabios es aprender a decir, no lo entiendo, no lo sé todo y no lo entiendo, pero voy a seguir adelante. ¿Sí? Eso es ser sabios. ¿Sí les suena? ¿Sí les cuadra? Que eso es ser sabios. Hoy no lo entiendo todo, no lo sé todo. Pero no importa, yo voy a buscar vivir en plenitud de la mano de Dios, con el favor de Dios. Voy a seguir adelante. Esta es la narración, hermanos. Me parece muy interesante a mí. Hay muchas cosas que, gracias, hay muchas cosas que me llaman la atención, muy interesantes, muy importantes de la narración en el análisis. Lo vamos a estar viendo también en la aplicación. ¿Alguien tiene algún comentario? ¿Algo que les haya llamado la atención? La narración dice que el sabio sufre, no porque sepa mucho. Les voy a hacer una pregunta. La narración dice que el sabio sufre no por ignorancia, pues no es ignorante, ¿verdad? Por eso es sabio. ¿Pero por qué sufre? Sufre por ver demasiado y por descubrir que la estructura del mundo no responde a nuestras expectativas. Sufre porque no entiende, aun sabiendo mucho, no puede entenderlo todo. El sabio sufre por eso, pero el que no tiene sabiduría, el que no tiene ciencia, el que no tiene conocimiento, entonces ¿por qué sufre? El sabio sufre por eso, y el que no sabe, ¿por qué sufre? ¿Por qué creen que sufre? O el que no sabe no sufre, o el sabio sufre más que el que no sabe. ¿Quién sufre más? ¿El sabio porque sabe mucho? Ya vimos que no sufre por eso. ¿O el que no sabe? El que no sabe nada. Adelante, hermano.
Habla de ese sufrimiento en la sabiduría, no porque no sepa, sino porque es un sabio él. Pero una ocasión una hermana decía que entre más tú sepas de las cosas de la Biblia como de las cosas del mundo, te ves más obligado a expresar respuestas. Y es ahí donde entra la complicación del ser sabio. O sea, mientras más tú sepas, te ves más comprometido a responder una respuesta clara y contundente para aquel que te está preguntando. Pero no sabes si la otra persona te va a entender lo que quieres decirle. Es ahí donde el sabio contesta con sabiduría, pero para él es algo pues incómodo, pues, porque es ahí donde se encuentra el sufrimiento de la sabiduría, hermano. No tanto porque no sepa o porque no sepa expresar, sino porque está obligado a dar una respuesta contundente a lo que la persona le está preguntando, en todos los aspectos, tanto como en la Biblia, tanto como en las cosas seculares. La persona que sabe porque estudia, se adentra en el estudio, se ve más comprometida a responder palabras concretas. Ese es el... Gracias, hermano. Diríamos que se le exigiría más. Pues si sabe mucho, pues vamos a exigirle, ¿verdad? Que enseñe, que ayude, que demuestre. Y el que no sabe, pues bueno, tal vez se le exija menos, ¿verdad? Creo que ambos, el que sabe y el que no sabe, pues sufrirían de igual modo, ¿verdad? Sufrirían en el aspecto, no soy feliz, sabiendo mucho y no sabiendo nada. Pero bueno, por eso Eclesiastés dice que añade sabiduría, pues estás añadiendo dolor, ¿sí? Estás añadiendo sufrimiento. Vamos a entrar al análisis y para no adelantarnos, vamos a entrar al análisis. Dice el número 1, la sabiduría humana es limitada y no puede dar el sentido último a la vida, ¿sí? O sea, con mucha sabiduría, más sabiduría y agrego más sabiduría y más conocimiento y más ciencia, pero está limitada. O sea, no es de infinita, que siempre esté agregando sabiduría, cosas nuevas. Por eso el predicador dice, nada nuevo hay debajo del sol. Ya lo aprendí todo, ya lo sé todo, ya qué más puedo aprender. Pero estoy hablando de alta ciencia, ¿verdad? Alta ciencia, dice un canto. Es limitada, no hay más, ya no hay más. La sabiduría, dice aquí, estoy hablando de la humana, ¿verdad? La sabiduría humana es limitada y no da sentido a la vida, no puede dar sentido a la vida. Eclesiastés capítulo 1, los versículos 12 al 14, ¿alguien lo tiene? Y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Miré todas las obras que se hacen debajo del sol y he aquí, todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Lo torcido no se puede enderezar y lo incompleto no puede contarse. Amén. Muy bien. Dice, muchos intérpretes subrayan que el predicador, aun siendo rey en Jerusalén y poseyendo sabiduría excepcional, descubre que la razón, la observación y la experiencia no bastan para descifrar el misterio de la existencia. Y vamos a comentar los siguientes 3 puntos con este contexto de Eclesiastés 1, del 12 al 14. Número 1, la sabiduría es valiosa. Sí, ¿verdad? O sea, es bueno saber, es bueno conocer, aún sabiendo que me añade dolor, que me añade sufrimiento. La sabiduría es valiosa, pero no es salvadora del fracaso y las frustraciones. Lo hemos estado mencionando, ¿verdad? El sabio no para de sufrir porque es sabio. Él sigue teniendo frustraciones, sigue teniendo incógnitas de la vida,
¿Por qué esto es así? ¿Por qué aquello es así? Sin embargo, la sabiduría es valiosa. No hay, pienso que no hay más que decir, no hay mucho que decir. Si alguien tiene un comentario de estos puntos, adelante. No, número 2, no puede responder al por qué. No puede responder al por qué. ¿Por qué el profundo del sufrimiento, la injusticia o la muerte? El sabio no puede responder, siendo sabio. ¿Por qué morimos? ¿Por qué la gente sufre? Porque hay injusticia. Eclesiastés dice el predicador que en la vida vio injusticia y vio hombres, o sea, el ser humano que no hace justicia. No hay justicia. No hay justicia en el hombre, hay injusticias en la vida. ¿Por qué? No lo dice, ¿por qué? ¿Por qué con tanta sabiduría, con tanta inteligencia, con tanta ciencia sigue habiendo sufrimiento, injusticia o muerte? Estamos hablando de la sabiduría limitada, que es la sabiduría humana, que es limitada. Y número 3, la vida bajo el sol siempre escapa al control humano. La sabiduría humana debe ser recibida como un don limitado. El sentido último proviene de Dios, no de nuestra razón. Podría, con todo esto vemos que no, ¿verdad? ¿Cómo podría la sabiduría humana darle sentido a la vida? El hombre busca eso. El hombre con su sabiduría humana, quiere buscarle el sentido a la vida. Piensa que sabiendo mucho, acumulando riqueza, con mucho conocimiento, con muchas experiencias de vida, entonces su vida va a ser feliz. Pero este punto nos dice que no. Y lo que leímos en Eclesiastés dice en el verso 13, en la segunda parte, lo mencionaba el sábado pasado, dice que Dios dio este penoso trabajo a los hombres, o sea, al ser humano. ¿Para qué le dio este penoso trabajo? Para que se ocupen de él. ¿De cuál trabajo? El trabajo de vivir la vida, de buscar, de como dice el predicador, de inquirir, de experimentar, de vivir, de absorber conocimientos, experiencias y bueno, de ocuparse de él, de buscar ser feliz, sí. Pero luego dice en el verso 14, dice, pero yo miré y todo esto es vanidad. Y además es aflicción de espíritu. O sea, está diciendo, no vas a poder, no vas a lograrlo con sabiduría humana, conociendo de mucho, de tantas cosas, porque la sabiduría humana es limitada. ¿Les ha pasado? ¿Tienen podríamos pensar en ejemplos de experiencias nuestras, experiencias que hayan tenido, vivido, hechos reales, experiencias cotidianas donde digan, no encuentro sentido a mi vida? Adelante, hermano. Hermano, oía. ¿Así? Okay. Hace poquito andaba oyendo yo en el carro una noticia de unas niñas adolescentes de la Ciudad de México, que una niña le clavó un cuchillo a otra niña por celos, porque su amiga
vamos a decirlo así, la violenta, por así decirlo, La violencia. tenía una amiga y esa amiga le hablaba a otra muchacha y la violenta no quería que su amiga le hablara a la otra muchacha. Entonces lo que hizo ella fue, por celos, herir a la otra muchacha. Entonces la señora, la mamá, dice, no me explico por qué sucede esto. Porque la niña, habiendo agredido a la persona, a la otra niña, la dejan en libertad cuando tiene 12 o 13 años. Según los parámetros de la ley civil, no puede un adolescente estar en la cárcel. Entonces le dieron una libertad condicional en su casa. Es aquí, hermanos, donde nosotros nos preguntamos esto. ¿Por qué los sabios, porque los jueces y magistrados están ahí por algo? Porque estudiaron, porque se prepararon, porque desde la secundaria, preparatoria, universidad y facultades y todas esas cosas adquirieron una sabiduría para aplicar la ley. Entonces aquí es donde nosotros nos vemos de cierta manera frustrados ante el sufrimiento y la injusticia o la muerte. Porque una persona que estudia, que sabe mucho, ¿por qué no puede hacer una justicia justa? Es lo que decía la mamá. Y es aquí, hermano, donde el sufrimiento donde viene el sufrimiento de la persona, del sabio. Porque en él está el hacer un justo juicio, o quedarse así, o hacerse a un lado y que las cosas sigan. Entonces es para él un agobio, ¿sabes? Porque siendo él el juez, el magistrado, ya con conocimiento de todo, pues no se explica la señora, la mamá, ni nosotros nos explicamos por qué sucede esto. Entonces aquí, hermano, es donde dice que la vida bajo el sol siempre escapa al control humano. La sabiduría humana debe ser recibida como un don limitado. El sentido último proviene de Dios, no de nuestra razón. Las cosas aquí, hermano, nos hacen pensar que al sabios, por sabios como dijo usted ahorita, se le demandará más, ¿sí? Porque él sabe. Y es el caso que ahorita estoy platicando de este suceso allá en México. Ahora, no es la única donde nos vamos a encontrar con esto. En todo el desarrollo de la escuela vamos a toparnos con lo mismo, con estas cosas. ¿Por qué se agobia la gente si sabe tanto, si conoce tanto? Yo he visto, hermanos, personas que buscan en su buscar, en su prepararse, en su leer, en estudiar, llegan a preguntarse, ¿y quién es Dios? Cuando ya leyeron la palabra de Dios, cuando ya leyeron la Biblia, llegan a preguntarse quién es Dios y empiezan a indagar, hermano, en una doctrina y en otra, y no encuentran la razón de quién es Dios, quién formó a Dios. Y llega el momento, hermanos, que caen en la locura, rayan en la locura porque ya no hayan otra explicación. Lo que nos dice aquí, que la sabiduría es un don de Dios y no de nuestra propia razón. Es lo que puedo opinar. Muy bien, gracias. Gracias, hermano. Entonces, la sabiduría humana no puede dar sentido. No puede dar sentido último a la vida. Número 2 dice: el mundo caído está marcado por la frustración y la desproporción. Eclesiastés 1:15, ¿cómo dice? Ya lo leímos, ¿verdad? Lo torcido no se puede enderezar y lo incompleto no puede contarse. Número 1, cuando Eclesiastés dice que todo es vanidad y correr tras el viento, la versión Reina Valera lo traduce aflicción de espíritu, no está despreciando la creación, sino describiendo la condición caída de la humanidad. Por lo tanto, inciso A, hay un desajuste o un desequilibrio entre esfuerzo y resultados.
Hay un desajuste entre esfuerzo y resultados. Algo está incompleto, ¿verdad? O sea, me esfuerzo mucho, me esfuerzo tanto, pero no tengo los resultados que quiero. ¿Sí? Podría decir, trabajo duro, no le hago daño a la gente, no le hago daño a nadie, y trabajo duro y me esfuerzo mucho, pero entonces ¿por qué mi vida es así? O sea, algo no cuadra. Algo no cuadra, ¿verdad? Hay un desajuste entre esfuerzo y resultados. Inciso B, también hay injusticias que la sabiduría no corrige. O sea, ¿por qué tanta injusticia o maldad? Como si la gente no supiera que no debe de matar, que no debe de robar. Desde la antigüedad, desde siempre, el hombre sabe que no debe matar, que no debe robar, etcétera. Pero ¿y por qué lo sigue haciendo? Algo está torcido, ¿sí? ¿Por qué el mundo sigue robando, sigue matando, etcétera? ¿Por qué? Algo está mal, algo está torcido completamente, algo no está entendido ahí. Algo está completamente torcido, incompleto, torcido. Inciso C, hay enigmas que la razón no resuelve. ¿Qué enigma podría ser? Algo que sea verdaderamente un enigma. Y sigue estando, con este enigma sigue estando incompleto. Podríamos decir, ¿por qué los niños inocentes mueren? O simplemente, ¿por qué los niños mueren? Los niños no deberían de morir, diríamos, ¿no? Yo diría, los niños no deberían de morir, y menos cuando muere primero el hijo que el padre, que los padres. Pero así sucede, ¿verdad? En ocasiones así sucede. Ese podría ser un enigma, ¿no? ¿Se les ocurre otro enigma? La razón no resuelve. ¿Por qué es así? ¿Por qué esto es así? ¿Por qué la riqueza está mal repartida? Todo es de Dios, decimos, ¿verdad? Sabemos. Todo es de Dios y es para Dios. Pero el hombre acapara la riqueza, ¿verdad? Unos cuantos acaparan la riqueza. ¿Un cuánto? Un 5% de la humanidad, por decir un número. Y el 95% pues es tiene menos. Ahí ese puede ser un enigma. ¿Por qué esto es así? ¿Sí? Entonces por eso dice el predicador, versículo 15, lo torcido, aun por más ciencia que tengan, no se puede enderezar. Y lo incompleto, ¿cómo lo puedes contar? ¿Cómo lo puedes juntar? Juntar. ¿Cómo podrías arreglar? No lo puedes enderezar. Lo incompleto no lo puedes contar. Lo que no sabes no lo puedes entender. ¿Sí? ¿Algún comentario? Adelante, Eliud. Sobre la sabiduría. La sabiduría la entendemos que es, gracias John, que es esfuérzate para que te vaya bien. Estudia mucho y vas a sacar un 100. Haz mejor trabaja mejor que todos y vas a obtener la promoción. La sabiduría es cuida tu cuerpo y vas a estar sano. Y decíamos que está limitada por justamente estas situaciones que ya bien listabas, ¿verdad? No siempre funciona así. No siempre el que más se esfuerza es el que obtiene la promoción. Entonces el esfuerzo no está ligado a los resultados. No siempre el que más estudia es el que tiene la mejor calificación. No siempre el que cuida muy bien sus cosas es el que las disfruta, porque de pronto hay ladrones que las arrebatan, ¿no? Y ya mencionaba los enigmas de cómo es que un niño puede llegar a morir. ¿Por qué los desastres naturales, por ejemplo?
no entendemos por qué, ¿verdad? Entonces, es ahí justo donde entra la frustración del ser humano. Y bueno, hasta aquí vamos, ¿verdad? Hasta aquí nos queda claro que la sabiduría humana no es suficiente, porque todos nuestros dichos que hay en México de sabiduría popular funcionan, pero hasta cierto punto. Hay momentos en los que hay desajustes, injusticias, enigmas, y esto genera mucha frustración. Y si nada más nos quedamos tratando de entender nuestra vida desde el punto de vista de la sabiduría humana, pues vamos a terminar frustrados. No entenderíamos por qué se enfermó este hermano que es de la iglesia, que siempre se cuidó, que siempre tuvo una alimentación muy sana y hasta hacía ejercicio, y aún así falleció joven. Nunca vamos a entender por qué una familia que se esfuerza mucho, que trabaja, que cuida todo, y de pronto perdió todo lo que tenía, ¿no? Entonces, de nuevo, no me quiero adelantar, pero hasta aquí nos queda claro que si nada más queremos entender la vida mediante la sabiduría humana, vamos a estar frustrados. Vamos a estar frustrados. Gracias, Elio. Tu comentario me trajo un versículo a la memoria. Cuando Dios le dice a Josué, esfuérzate, pero sea valiente, porque aunque te esfuerces, no, o sea, vas a batallar. Vas a batallar, o sea, no siempre vas a lograr lo que quieres, aunque te esfuerces, pero esfuérzate, o sea, no dejes de esforzarte, ¿sí? Pero sea valiente y no tengas miedo, no desmayes, porque no siempre vas a lograr lo que quieres, aunque te esfuerces. Las frustraciones, y estas son las frustraciones, ¿verdad? Las frustraciones, número 2, existenciales, son un síntoma del pecado constitutivo del mundo. Este número 2 me batallé y a lo mejor ni lo entendí. A ver ustedes qué entendieron. Número 2, las frustraciones existenciales son un síntoma del pecado constitutivo del mundo. Es realismo teológico y no actitud cínica. Opine al respecto. Y por lo tanto traje un acordeón. Pero no, mi hermano pastor sí va a contestar. Está ahí atrás. Ahorita le llevas el micro, Jonathan. Las frustraciones existenciales son un síntoma del pecado constitutivo del mundo. Es realismo teológico. Las frustraciones existenciales son un síntoma del pecado constitutivo. Estaba afirmando, ¿verdad? Sí, adelante. A ver. Moy, sí, yo digo, no sé si estoy bien, ¿verdad? Pero yo así lo entendí, o sea, les quiero compartir cómo fue lo que yo entendí de este número 2, porque con esa palabrita desde constitutivo tienes que leerlo como que varias veces, ¿verdad? Para entender, pero ya lo googleé y dice que está, I'm sorry, tío Google, ¿verdad? No te acabes. Bueno, yo a lo que puedo entender, a lo que mi finita comprensión y sabiduría pudo entender, es que está como que todo ligado, Moy. O sea, bueno, yo así lo entendí, o sea, la frustración está inherente al pecado del mundo, o sea, como que es una cadena, como que todo va enlazado o todo va pegado. Ahorita que tú comentabas que si traemos a la memoria casos o hechos más reales que puede ser palpable, yo tengo una amiguita que es creyente, no es cristiana, pero es de la Iglesia Católica, y para no hacer el cuento muy largo, ella me decía que dentro de su trabajo a las personas malas les iba bien. O sea, como decía el hígado, o sea, y ella me decía, es que ¿por qué amiga? ¿Por qué? Dice, si mi familia y yo hacemos bien las cosas y viene otra familia y vemos que le va bien, y se veía la frustración, o sea, se le veía la desesperación que ella no entendía. Entonces, al momento, hasta este punto 2 romano, pareciera que la escuela sabática es muy desoladora, pareciera ver que estamos viendo puras cosas malas, pero sin ánimo de aventar un spoiler, yo sé que al último la escuela sabática nos va a dar un consuelo, ¿verdad? No se acaba aquí la enseñanza, sino que en el transcurso de la escuela vamos a ver cómo a la luz de la Escritura Dios nos va a dar ese consuelo y nos va a mostrar que el panorama no es así de salud.
desolador, ¿verdad? Desolador, sino que trae esperanza, que este escenario triste pareciera ante los ojos de los demás nos va a dar una esperanza, pero la escuela nos va a llevar así con el estudio. Así es. Gracias, Avi. A mi hermana Avi Muñiz y luego vamos con Lius. Gracias. Pues ante la condición del mundo, ¿verdad? Que somos una humanidad caída, nosotros vamos a encontrar infinidad de ejemplos acerca de esta frustración existencial, ¿verdad? Lo podemos ver en donde quiera en nuestra sociedad, cómo es que la falta de significado, ¿verdad? En algún momento de la vida en el ser humano aparece, no encuentra una razón de vivir, no encuentra el significado a su propia vida. Y lo podemos ver en la sociedad, en modas. Recientemente veíamos lo de los Terians, ¿verdad? Con qué se identificaban. Y podemos así descubrir muchas corrientes, muchos términos y más cosas que se van a venir acerca de la identidad. Una identidad que la gente, las personas buscan apresuradamente porque no tienen ese sentido de vivir, no tienen un significado para vivir. ¿Y qué sucede? Bueno, pues dice, es un síntoma del pecado, ¿verdad? Del pecado que abraza al mundo desde la primera pareja, que buscaba, ¿verdad?, ser como Dios, que buscaba ser más, que no se sentía satisfecho quizá con lo que tenía. Y es algo que tenemos bien adherido a nuestra naturaleza, que nos entristece de alguna manera en alguna etapa de la vida, y quizá nosotros aún conociendo de Dios pudimos haber experimentado esta situación porque realmente carece de sentido la vida cuando Dios no está totalmente en nuestro corazón, en nuestra existencia. Y dice que es realismo teológico, no una actitud cínica. Bueno, el tener esta afirmación es realismo, ¿verdad? Es realista, que es algo que nosotros podemos observar y no ignorar y también identificar en nuestra vida, en qué momento de la vida nosotros podemos sentirnos así. Y es cuando se prenden las alarmas y las alertas de decir, bueno, tengo que reconocer que estoy necesitado de Dios, tengo que reconocer que no lo sé todo, tengo que reconocer que dependo de Dios, que hay un ser poderoso al cual debo de tener dependencia y confianza y fe, ¿verdad? Y no solamente ir por la vida así sin un sentido. Eso es lo que yo puedo comprender acerca de este mundo caído, ¿verdad? Que de la frustración de la sociedad, de las personas, de nosotros mismos, al no poderlo tener todo, al querer pues refugiarnos o querer rellenar esos vacíos existenciales con cosas vanas, con cosas superfluas que no vienen a ayudar en nada, ¿verdad? Amén. Gracias. Ahora sí. Estaba checando los comentarios de la transmisión en vivo, Moy, y nos dice nuestro hermano Israel Herrera con una frase muy exacta. Dice, la sabiduría abre los ojos, pero la fe nos evita que el corazón se rompa al ver. Entonces creo que esa frase encierra, y nuestra hermana Juanita dice amén. Entonces pues nada más para hacer pues el comentario de los hermanos que están conectados. Muy bien, muchas gracias, Avi. Elius. Gracias. Creo que entre los comentarios vamos agarrando un poco ideas, ¿verdad? Y como yo lo entendí, y bueno, como decía ahorita Avi, creo que es bueno decir cada quien como lo entendemos. No necesariamente es lo correcto lo que uno u otro entiende. Lo que entendí es lo siguiente. Cuando Dios hizo la creación, no existían estos desajustes, injusticias ni enigmas. No hubieran existido si no fuera porque estamos en un mundo que ya está corrompido, o la humanidad caída, como la mencionaba nuestra hermana Avi. Entonces,
Creo que a eso se refiere con las frases estas de que la frustración existenciales son un síntoma del pecado constitutivo del mundo. Es decir, ya estamos en un mundo que está, que ya no funciona como Dios lo creó. Y por eso es, perdón. Pero por eso entonces es que ocurre estos desajustes y eso nos genera al final frustración. Entonces, y esto lo digo o lo pienso en mi mente que es importante porque Dios va a volver a su condición original nuestra creación, ¿verdad? Lo va a restaurar todo y entonces esto es pasajero. Pero eso fue lo que me llamó la atención. Muy bien, muchas gracias. Nos queda más claro, ¿verdad? Nos queda más claro. En realidad no estaba tan complicado y ya me di cuenta. Está claro porque esa frustración es por el pecado, o sea, porque el hombre quiere ser, la humanidad quiere ser como Dios, ¿sí? Y es por el pecado. ¿Dónde está la realidad teológica? Bueno, pues la realidad es que esa es la realidad teológica, es por el pecado, porque quieren ser lo que no son, por el pecado. Y la actitud cínica se ve o se da cuando el hombre, aun cuando todo lo que tiene y puede llegar a tener, estamos hablando de sabiduría, de conocimiento, de ciencia, sufre y entonces él es cínico. Bueno, dice aquí que no es actitud, dice y no actitud cínica. O sea, que el hombre es cínico, porque dice, no, pero que no importa, no, pero que yo como quiera yo como quiera tengo y como quiera soy y como quiera sé. O sea, aunque sufra, aunque no entienda, aunque se frustre, aunque no logre todo lo que quiere, es cínico. Porque dice, no importa, yo como quiera. Es decir, está alejado de Dios, no entiende que es su pecado de no pensar en Dios, de no conducirse por ese camino que Dios marca. Y bueno, ahí está el punto. Y por último, en este punto, porque igual y nos extendemos, es bueno, es entenderlo así, de todas maneras, no es culpar a la gente. O sea, culpar a las personas, no porque no sean los culpables, sino no verlo por ese lado. ¿Sí? La realidad teológica que nosotros deberíamos de ver y de presentar es que hay solución, y lo mencionaba ahorita nuestro hermano Eliud, hay solución para ese cinismo, para esa realidad, para esa autosuficiencia, aún dándote cuenta que no puedes, aún dándote cuenta que aunque te esfuerces no puedes y no lograrías todo lo que quieres. Hay solución a esa realidad, a ese cinismo. ¿Cuál es la solución? Pues Dios, la redención, el perdón, la restauración, la renovación, pero todo esto de parte de Dios, ¿sí? Amén, eso nos abre los ojos, esa sabiduría nos abre los ojos y nos quita el cinismo de decir que yo puedo. Número 3, a mayor sabiduría, mayor dolor. El conocimiento no elimina la angustia. Y seguimos hablando de frustración, ¿verdad? Pero tengo más conocimiento y eso me va a quitar la frustración. No. Número 1, el versículo 18 dice que quien añade ciencia, añade dolor. Y es clave en la lectura. ¿Por qué sucede así? El título nos dice, nos da la respuesta, el título de esta lección. Porque no basta, nunca va a bastar, nunca va a ser suficiente la sabiduría. ¿Alguien puede abrir, por favor? Allá.
Quien añade ciencia, lo que estás añadiendo es dolor, lo que estás añadiendo es más responsabilidad, lo que estás añadiendo con más ciencia es abrirte los ojos, darte cuenta que no vas a poder, que no puedes por más que sepas, por más ciencia, lo que estás añadiendo es dolor. ¿Por qué? Porque no bastaría para vivir tu vida en plenitud. Inciso A, el conocimiento aumenta la conciencia del alma. Pues sí, ¿verdad? Nos abre los ojos. Nos abre los ojos, no solamente los físicos, sino que nos abre también la conciencia. Nos abre la conciencia, ¿verdad? La conciencia del mal, dice aquí. Conocer más aumenta la conciencia del mal. Y nosotros lo sabemos, ¿verdad? Entre más sabemos de la Biblia, ¿qué dice el salmista? Cuando dice, es a mis pies tu palabra, es lámpara. Y entonces entre más sé de la palabra de Dios, pues más me iluminas. Y cuanto más me iluminas, me doy cuenta que estoy más en pecado. La lucidez hace más evidente la fragilidad humana. Entre más lúcido estoy, me doy más cuenta que soy frágil, que no lo puedo todo. Entre más lúcido estoy, esa lucidez me la da la sabiduría, la ciencia, el conocimiento. Entre más lúcido estoy, se hace más evidente que soy frágil, que tengo límites, que no soy como Dios, que no soy como Satanás me dijo que soy, que podría llegar a ser. Entre más lúcido. Inciso C, la sabiduría sin esperanza puede volverse carga espiritual. A ver, ¿por qué? ¿Por qué creen? Inciso C, la sabiduría sin esperanza puede volverse carga espiritual. Sabiduría sin esperanza. Pues por lo mismo, ¿verdad? Porque conozco mis límites, porque me hace más frágil. Y entonces, ¿qué necesito? Voy a necesitar algo. Voy a necesitar una redención, voy a necesitar una restauración de mi vida, una renovación. Y entonces, si no tengo esa esperanza, pues entonces estoy condenado. ¿Sí? Romanos, ¿qué? 5:8. ¿Sí? Estoy muerto. Número 2, la sabiduría necesita ser acompañada. ¿Por qué? Amén. La sabiduría necesita acompañarse de esto, de revelación. ¿Revelación de qué? Pues revelación de Dios, ¿verdad? Revelación de Dios, esperanza en Dios, esperanza de que habrá una restauración, esperanza de que habrá un cielo nuevo, una tierra nueva, esperanza de que Dios va a componer, a recomponer toda la creación. Y bueno, precisamente esto, una redención, ¿verdad? Que voy a ser restaurado, voy a ser limpio, mi vida va a ser restaurada, ¿sí? Estoy en pecado, soy pecador, pero Dios me da la redención, me da el perdón, me da la redención, ¿sí? Es decir, me va a volver a dar valor, me va a volver a dar valor de cuando me creó, de cuando me hizo. Sin Cristo, el conocimiento puede volverse desesperanza. Exprese sus opiniones, y aquí está lo que comentaba nuestra hermana Avi Salazar, ¿verdad? Sí, o sea, parece desalentador. Si no hay esperanza en Cristo, si no hay confianza en Dios, esto que el predicador nos dice en Eclesiastés, esto de la aflicción, del dolor, de no hay nada nuevo, de todo es vanidad. No, pues qué desalentador, ¿verdad? Pero con Cristo, entonces el conocimiento, lo estoy leyendo al revés, en Cristo el conocimiento puede volverse esperanzador, ¿sí? Exprese sus opiniones. ¿Hay alguna opinión? ¿Algún comentario? Entonces, a mayor conocimiento, no me elimina el dolor ni la angustia, ¿verdad? No desaparecen mis frustraciones, pero en Cristo hay esperanza, ¿sí? Esperaba aún más amén general,
pero en Cristo hay esperanza y esto nos quita el desaliento. Esto nos quita el desaliento y eso es lo que la lección nos está enseñando. Sí, la sabiduría no basta, pero la fe, ¿qué decía? Que la fe le da la contra. ¿Sí? Así es. Número 4, la verdadera sabiduría comienza con Dios, no con la experiencia humana. Ya estamos avanzando, ¿verdad? Aunque Eclesiastés explora la vida bajo el sol, el canon bíblico interpreta su búsqueda como un llamado a mirar más allá del sol. Inciso A, la sabiduría bíblica no es solo reflexión, no es solamente leo y ya sé más y reflexiono, sino también relacionarme con el Creador. Inciso B, el temor de Dios es el principio de la sabiduría, así lo dice Proverbios, ¿verdad? El temor de Dios no es miedo a Dios, decíamos el sábado pasado, es reverencia, es gratitud, es obediencia a Dios, porque es un Dios santo, porque es un Dios eterno, porque es un Dios poderoso. Y entonces tengo temor de Dios, temor reverencial. Y por ese temor empieza la sabiduría. Inciso C, la revelación divina corrige la insuficiencia de la observación humana. Conocer mucho está bien, pero la revelación divina, lo que Dios me da, ese discernimiento que Dios me da, me está dirigiendo, ¿sí? Que es lo que hace el Santo Espíritu de Dios, ¿verdad? Que me conduce, que me guía, es Dios haciéndolo, es su poder, su Santo Espíritu, es la revelación divina y esa es una de las funciones del Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Que nos enseña, nos corrige, etcétera. Y el punto número 2, Eclesiastés prepara el corazón para reconocer que la sabiduría plena se encarna en Cristo. Y entonces cuando no lo vemos así, entonces todo es frustración y todo es desesperanza. Pero esta palabra de Dios en Eclesiastés nos confronta y nos prepara el corazón, nos abre los ojos del entendimiento para reconocer que la sabiduría plena, la verdadera, la plena, se encarna en Cristo. Ya sabemos qué es encarnar, ¿verdad? Arraigarnos en Cristo, arraigar nuestra vida en Cristo, nuestra dependencia en Dios. Número 5, el propósito del texto es pastoral. El propósito de Eclesiastés es pastoral, no es desalentar. El propósito del texto es pastoral, desengañar de las falsas ilusiones para conducir a la esperanza real. Eclesiastés desmonta falsas seguridades para abrir espacio a la verdadera fe. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo hace esto? Número 1, desmonta la ilusión del control. Nos abre los ojos y nos dice, tú no tienes el control, entiende. Tú no controlas tu vida, por más que te esfuerces, ya lo dijimos. Número 2, desenmascara la autosuficiencia intelectual. Por más que sepas, tú eres autosuficiente. O sea, tú no eres autosuficiente. Desenmascara ese pensamiento. No eres autosuficiente. Siempre vas a necesitar de alguien más. Insuficiencia intelectual. Número 3, conduce al lector a depender de Dios en medio del misterio. ¿Sí? Pues en medio de, oye, aun cuando conozco tanto, el predicador nos enseña esto, aun cuando conozco tanto, no entiendo por qué de estas cosas. Ya lo dijimos muchas veces, ¿verdad? Entonces, este es el propósito del texto de Eclesiastés, es pastoral y lo hace de esta manera, nos abre los ojos, como ya lo comentamos. Nos hace entender que somos limitados, que somos finitos, ¿sí? O infinitos. Somos finitos, ¿verdad? Aplicación. Si no hay algún comentario más, vamos a entrar a la aplicación. ¿Sí? Nada más recordando el objetivo de la lección, que no sé, que la verdadera sabiduría para la vida comienza con una relación con Dios, porque no está mal pedir la sabiduría de Dios, muy al contrario, y de hecho que lo cantamos, hay un canto que nos gusta, Señor, dame más sabiduría, pero después que dice el canto, para así yo con alegría
alabarte a ti, Señor, ¿verdad? Para así con alegría pueda yo cada día alabarte a ti, Señor. Entonces, esa es la verdadera sabiduría, la que va en dependencia completamente de Dios. Amén. Así es. ¿Por qué el sabio afirma que la sabiduría es algo gravoso? El sabio es el predicador de Eclesiastés. ¿Por qué él afirma que la sabiduría es algo gravoso? Y aquí nos da la respuesta, aquí mismo en la aplicación. Porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia, añade dolor. El sabio de Eclesiastés descubre que cuanto más entiende el mundo, más evidente se vuelve su fractura, porque ver la realidad sin filtros produce aflicción. Ver lo que realmente la vida es, qué tristeza. Produce aflicción, produce dolor, lo que realmente la vida es. Por eso a veces alguien dice, la vida no es color de rosa. No es color de rosa. Cuando ya vemos la realidad de la vida, entonces eso produce aflicción. Pero miren, inciso A de la aplicación, dice, ver la injusticia con claridad duele. Pues sí, ¿verdad? Todas las injusticias que vemos, el dolor que hay en el mundo, eso nos duele. Nos debería de doler. ¿Sí? O sea, no hay duda. Nos debería de doler las injusticias de la vida. ¿Sí? Nos debería de doler, le pregunto a mi hijo, ¿cómo en la actualidad la gente puede estafar con tanta legalidad? ¿Sí? En las noticias esta semana estafaron a mucha gente por la venta de departamentos que ni siquiera creo que el terreno se ha limpiado, y ya algunos ya terminaron de pagar el departamento después de 4 años y no hay nada. Y luego otros los estafaron con Magni Charter. Y así hay muchos ejemplos, pero ¿cómo pueden estafar con tanta legalidad? Porque la gente se lo cree, digo, bueno, no sé, pero son injusticias. O sea, le roban a la gente, nos roban, ¿sí? Reconocer la fragilidad humana duele. ¿Somos tan frágiles? No es pregunta, estoy afirmando, somos tan frágiles, ¿sí? Cuando a veces el hombre cree que no, porque sabe mucho o porque tiene mucho. Comprender que no controlamos la vida nos duele. Nos duele darnos cuenta que no puedo hacer aquello, no puedo controlar mi vida, no puedo ser feliz, no puedo tener todo lo que quiero, no puedo arreglar mis problemas como los quiero, como me gustaría arreglarlos. No puedo, yo solo no puedo. Número 1, la ignorancia protege, pero solo temporalmente, ¿sí? ¿Y por qué protege? Porque es lo contrario al sabio, ¿verdad? El sabio añade dolor, fue la pregunta que yo les hacía después de terminar la narración. La ignorancia protege, pues es mejor no saber, bueno, temporalmente, a veces, en ocasiones. La ignorancia protege, pero solo temporalmente. La sabiduría, en cambio, abre los ojos, y eso siempre tiene un costo de quebranto al orgullo. La sabiduría no es anestesia para evitar el dolor, es la energía que nos despierta. ¿Cómo se puede observar esto en la vida cotidiana? Ya aplicándolo, todo lo que hemos aprendido hoy en esta mañana. ¿Cómo se puede observar esto en la vida cotidiana? Pues bueno, adelante, sí, hermana. Bueno, no es solamente la acumulación de conocimiento, ¿verdad? La verdadera sabiduría se refleja en la vida cotidiana. Cuando tenemos la capacidad de aplicar ese conocimiento que tenemos, hablando de la sabiduría divina, ese conocimiento que tenemos de Dios en la toma de decisiones, en nuestra manera de ver las cosas, en la identidad que tenemos en Cristo. En esas pequeñas cosas vamos a ir mostrando esa sabiduría. Cuando reconocemos, y ya se ha dicho mucho en el desarrollo de esta lección, cuando reconocemos que no lo podemos todo, que hay cosas que no entendemos, que lo que pasa en nuestro alrededor, pues no siempre vamos a tener el control y vamos a poder hacerlo todo, ¿verdad? Sino que vamos a esperar en Dios,
a decir, bueno, yo no lo sé, pero Dios sabe, Dios tiene el control y tiene un propósito. Y cuando buscamos en nuestra vida diaria el realizar el propósito de vida de acuerdo a la voluntad de Dios, es cuando podemos poner en práctica cotidianamente esa sabiduría, ese conocimiento que tenemos y que buscamos nosotros diariamente en Dios. Amén. Sí, estamos de acuerdo, ¿verdad? El pobre que ayuda, aún siendo pobre y ayuda, ¿no es eso sabiduría? Sabiduría real, divina, ¿sí? El límite, número 2, el límite humano se vuelve más evidente cuanto más se aprende. El predicador no desprecia el conocimiento, denuncia la ilusión de que el conocimiento puede resolverlo todo. A medida que crece la comprensión, también crece la conciencia de lo que no se puede comprender. Inciso A, hay misterios que no se explican, ya lo mencionamos, ¿verdad? O sea, es darnos cuenta, hay misterios que no se explican, no queramos encontrarle explicación a todo, no va a haber explicación a todo. Y la sabiduría nos hace entender que ya, tranquilo, no por tanta sabiduría vas a entender todo, hay misterios que no se explican. Inciso B, hay situaciones que no se corrigen, es lo mismo. Sí, o sea, no por mucha sabiduría vas a corregir tu vida, o no porque tienes mucha sabiduría vas a corregir la vida del otro. No se puede, no puedes, no podrías. Inciso C, hay preguntas que no tienen respuesta humana. La sabiduría revela el límite y este descubrimiento es doloroso, aunque no nos guste. Aunque no nos guste. Este descubrimiento es doloroso, pero también profundamente honesto. Por eso veíamos anteriormente que nos quita, nos desenmascara, nos quita el cinismo, ¿verdad? No vas a poder, aunque digas que tú solo puedes, por tanto conocimiento. Lo que estás viendo es que estás descubriendo tu límite, tus límites, que sí los tienes, que sí los tenemos, el límite humano. Número 3, la lucidez aumenta la responsabilidad moral, y era lo que decíamos, ¿verdad? ¿Cómo se puede observar esto en la vida cotidiana? Bueno, si te crees sabio, si tienes tanta sabiduría, que no es malo, qué bueno que tengamos mucha sabiduría bíblica, mucha sabiduría de Dios. Bueno, pero eso lo que está haciendo es que aumente nuestra responsabilidad moral. Saber más implica ver más, y ver más implica cargar más, o sea, mayor responsabilidad. Inciso A, el sabio no puede ignorar el sufrimiento ajeno, no lo puede ignorar. ¿Qué entendemos por no podemos ignorarlo? ¿Que estoy viendo la necesidad y me volteo? No, tengo que ir, ¿verdad? Ya la vi. Y entonces, ¿por qué me voy a voltear? ¿Por qué voy a caminar hacia el otro lado? Mi responsabilidad es ir y actuar. ¿Sí? Inciso B, no puede justificar la injusticia. ¿Quién podría justificar la injusticia? El que no sabe. El que no sabe dice, oye, pues está bien. No, ¿cómo va a estar bien? ¿No estás viendo la injusticia? No, pero pues es que él no estudió, o él no tiene, o él se portó mal, o él esto, o él otro, y echando culpa, ¿verdad? No puede justificar la injusticia. Estamos hablando de la lucidez. No puede vivir en autoengaño. Pues ¿cómo, verdad? Es una contrariedad. ¿Cómo vivir en el autoengaño cuando estoy adquiriendo más sabiduría, más entendimiento, más ciencia, más conocimiento? Pues no podría vivir en el autoengaño. La lucidez me hace, no puedo vivir en el autoengaño. No puedo estarme engañando a mí mismo. La sabiduría bíblica no es un privilegio cómodo. Es incómodo. ¿Sí? En otras palabras, es incómodo. Es una vocación que pesa. No es cualquier cosa, en otras palabras. ¿Qué situaciones enfrentan en su contexto que iluminen estos criterios? Pues los que ya mencioné, ¿no? Es ver la necesidad y no atenderla. Ver una injusticia
y no decir nada, ni siquiera decir nada, ni siquiera detener, oye, espérate, no le hagas ese daño. ¿Por qué te aprovechas de esta persona? ¿Por qué le quitas? En lugar de que le des, le quitas. Y el tercero, pues gente que se cree, ¿verdad? Que se cree que puede todo, porque sabe mucho, ¿sí? Porque tiene mucho, porque sabe mucho, se siente poderoso. Es una persona poderosa. Hay muchas situaciones, ¿verdad? Y podríamos decir ejemplos claros y reales, pero ya los mencionamos, los hemos visto, ya los dijimos de manera general. Número 4, el conocimiento sin esperanza puede volverse desesperanza. Eclesiastés describe la experiencia de quien observa el mundo bajo el sol, es decir, sin la perspectiva de la redención. Cuando la sabiduría se separa de Dios, se vuelve, y antes de mencionar cómo se vuelve, leí que cuando el predicador está diciendo bajo el sol, está diciendo, ¿dónde está Dios? Digo, sabemos, ¿dónde está Dios? En lo alto, en el cielo. Bueno, también decimos que Dios está aquí. O sea, digo, pero voy a esto. Cuando dice bajo el sol, podría entenderse que es lo que sucede aquí abajo, lo que le sucede al hombre sin Dios. Pero cuando lo vemos arriba del sol, la perspectiva, estoy hablando de perspectiva, entonces ya lo estoy viendo desde el lado divino y eso cambia todo. Pero el predicador veía las cosas bajo el sol, aquí, lo que sucede aquí, lo que el hombre hace, lo que el hombre cree, lo que el hombre tiene. Entonces, cuando la sabiduría se separa de Dios, cuando lo vemos solamente aquí, o sea, a nivel humano, a nivel hombre, a nivel humano, entonces, si lo veo así, se vuelve análisis sin consuelo, se vuelve lucidez sin propósito, se vuelve una verdad, porque esa es una verdad, lo que sucede es una verdad, lo que vemos aquí en la tierra, eso es una realidad, y esta verdad se vuelve sin esperanza si lo veo separado de Dios. Por eso añadir ciencia puede añadir dolor, porque la realidad vista sin Dios parece absurda. ¿Están de acuerdo con esto que les comento? ¿Sí? Verlo sin la perspectiva divina, sin la perspectiva de Dios, ¿sí? Arriba del cielo, es decir, como todo, ¿verdad? Donde Dios está. ¿Algún comentario, hermanos? Con esto estamos concluyendo. ¿Algún comentario quiere expresar, hermano pastor? Bueno, es una bonita lección porque siento que nosotros en esta mañana estamos siendo conducidos a comprender que estamos viviendo una sabiduría diferente, una sabiduría espiritual, una sabiduría, como dice aquí el cuaderno, bíblica. Porque la sabiduría que el mundo nos da no nos lleva a encontrar la paz, no nos lleva a encontrar la realización, la plenitud en la vida. Ya dijimos, no es que la sabiduría humana sea mala. El tener conocimiento, el saber, el prepararte, el encontrar respuestas a la vida, a la vida existencial, no es malo. Solamente que está diciendo te va a producir aflicción. O sea, no tiene nada de malo que tú te prepares, que tú busques respuestas. Siento que debemos esforzarnos cada día por encontrar sabiduría. Pero el límite de la sabiduría, de nuestro conocimiento, nos va a llevar a esa sabiduría espiritual o bíblica, que nos va a dar la satisfacción que perdimos al tener el conocimiento del mundo, ¿verdad? Entonces,
yo para los muchachos que están estudiando, que se están preparando, qué bueno, me da mucho gusto y los invitamos a que sigan adelante, esforzándose. Y entre más conozcan, más aflicción vamos a tener, dice. Entre más conozcamos, más aflicción vamos a tener. Y esa aflicción nos va a llevar a un estado de humildad donde vamos a voltear a ver a Dios para encontrar respuestas en Dios, y donde no haya respuesta, simplemente callarnos y decir, esperar en Él, ¿verdad? Por eso la lección de esta mañana es: la sabiduría no basta. Es importante la sabiduría, pero no te va a dar todo lo que necesitas. No te va a dar la plenitud. Lo que te va a ayudar a salir adelante ante todas esas incertidumbres es la fe. Ante ese desánimo que te dé, la fe verdadera, o sea, la fe, la confianza plena en que en Dios hay esperanza, nos va a ayudar a salir adelante en este mundo tan triste. Porque ahorita que hablábamos en la pregunta teológica, pues teológicamente se hace una declaración: somos una humanidad caída, ¿verdad? Somos una humanidad caída. Ese es el término que utiliza la teología para decir, estamos en un estado de, como dijo Jesucristo, ¿no?, de aflicción. En el mundo tendréis aflicción, y entre más te des cuenta, más aflicción puedes encontrar. Entonces me gusta mucho, hermano, que el predicador o el que nos está dando esta escuela nos lleva a tener una paz, una tranquilidad, o un consejo pastoral, ¿no? Confiemos, pongamos nuestra esperanza en el Señor ante tanta falta de respuestas que tenemos en la vida, ¿verdad? Y así brevemente yo quiero compartir mi testimonio. Yo creo que hace ya 20 años estábamos predicando en diferentes lugares: Allende, Atongo, General Terán, Montemorelos, y estábamos muy entusiasmados predicando la palabra del Señor. Y un día, estando en mi trabajo, yo tenía mi negocio y estaba en Linares haciendo una venta, y allá recibo una llamada. Estaba mi papá conmigo, y es de un médico del IMSS que le dice: necesito que vengan. Eran las 8 de la noche aproximadamente, que se presenten en el IMSS porque ya tenemos los resultados de sus análisis. Y cuando llegamos al IMSS, el doctor nos llama a su cubículo y le dice así, mirando a los ojos a mi padre: tienes 15 días de vida, te doy 15 días de vida. Y eso es duro, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué 15 días de vida? No se ve mal físicamente, tiene ciertas molestias, está trabajando en lo secular, y en lo espiritual es un hombre que está sirviendo al Señor, es un buen padre, un buen esposo. ¿Por qué? Y no hay respuesta. Y te puedes preguntar durante un año por qué, por qué, por qué, y no hay respuesta. ¿Por qué la ciencia no pudo hacer nada en contra de su enfermedad? ¿Por qué Dios no respondió a nuestras oraciones pidiendo sanidad? Podríamos tener respuestas científicas acerca de la leucemia aguda, que fue la que se le diagnosticó, grave. Podría la ciencia darnos muchas respuestas. Esto sucede así, 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 así. ¿Y espiritualmente? No, tampoco hay una respuesta, ¿verdad? Ni la ciencia ni en la fe encuentras una respuesta clara. Pero cuando no hay una respuesta, la fe te sostiene en decir: Dios es el que tiene control de todo, debajo del sol. Dios es el que gobierna, Dios es el que toma las mejores decisiones, Dios es el que decide qué se hace y qué no se hace. Y entonces descansar en eso te fortalece, te da rumbo, te da sentido, te da propósito.
¿Por qué estoy aquí? Yo, o sea, ¿por qué estoy yo aquí? Yo no estoy devastado por lo que pasó. ¿Qué es lo que me sostiene? ¿Y qué es lo que te va a sostener a ti y a todos nosotros el día de mañana ante la falta de respuestas? ¿Verdad? Entonces, es bueno tener esa esperanza en nuestro corazón. Es el mensaje pastoral. Hay que tener la esperanza en el Señor, la confianza en que el Señor tiene control de todas las cosas. Lo demás te va a seguir llevando a insatisfacciones. Amén. Gracias, hermano. La fe resiste el desencanto. Así es el título de esta lección, ¿verdad? Aunque me duela, aunque no lo entienda, aunque no lo acepte, porque no lo aceptamos. Ese es el desencanto de la vida. Pero la fe resiste a eso. La fe nos hace resistirse a eso, la fe en Dios. Vamos a ponernos de pie, por favor. Y vamos a leer juntos la conclusión. Es un resumen de toda la lección, todo lo que ya vimos, y dice así: el dolor de la sabiduría es también el inicio de la verdadera fe. Solo quien reconoce la insuficiencia de la sabiduría humana puede abrirse a la sabiduría divina. Solo quien acepta el límite puede recibir la gracia. Solo quien ve el dolor del mundo puede anhelar la redención. El dolor de la sabiduría no destruye la fe, la purifica, porque ser sabio significa vivir despierto, con humildad, con discernimiento, con confianza en Dios, aun cuando la vida no cuadre a nuestro entendimiento limitado. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanos, a todos por su asistencia, por su participación. Gracias también a nuestros hermanos que están conectados, que estuvieron presentes. Gracias también por sus comentarios. Y que Dios los bendiga. Vamos a recibir así a nuestro hermano Gael, que está dirigiendo este devocional. Dios los bendiga, hermanos. Paz a ustedes.